El juez famoso Juan Carlos Peinado fue juez, accedió a ser juez simplemente haciendo una entrevista en el año 1994. Jamás hizo una oposición, ni siquiera accedió por los concursos existentes luego que requerían o una mayor documentación o una pequeña oposición. No, accedió en el momento en que era posible acceder simplemente con una entrevista y aportando documentación. Accedió con una entrevista a los 40 años y su mérito era ser secretario de ayuntamiento. Estoy seguro que muchos secretarios de ayuntamiento no han podido acceder simplemente a ser magistrado con una entrevista. Os lo voy a enseñar con documentación pública y oficial. Supongo que el BOE es un documento público y válido, supongo. Creo que nadie debe renegar de la realidad ni de los hechos. Esta es la realidad. Y vemos que Juan Carlos Peinado, uno de los más famosos magistrados de este país, pues nunca, jamás aprobó la oposición. Pero no solamente eso, accedió en un momento en que se podía acceder con una mera entrevista y aportando una serie de documentos como el título de derecho y poco más. Reconocida competencia, pero la competencia ya veis cuál era. Con aportar esa titulación, luego te hacían una entrevista y para adentro. Todas las togas, cuando te las pones, son negras, pero el origen de las togas es muy, muy distinto. Cómo se publicó la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y, bueno, luego cuándo fue, hoy os voy a decir cuándo fue convocado a la entrevista. Y no hay más, no hay más, no hay más. Se publica convocatoria, presentas documentación, te llaman a la entrevista y para adentro, Juan Carlos. Vemos además que Juan Carlos ha tenido mucha suerte porque además de ser famosísimo y un ídolo de algunos sectores en este país, que lo del mérito y la capacidad, bueno, pues lo deben entender para otro momento. Les debe parecer bien que se pudiera acceder a la carrera judicial con una entrevista, sin conocer muy bien, ni siquiera no consta ni el tribunal en parte del BOE de lo que se publica, ¿no? Pues, insisto, famosísimo, ha tenido varios concursos que se le han concedido dentro del Consejo. Sabéis que tiene varias denuncias y que están, bueno, que no se mueven, aunque se va a jubilar ya. Una carrera muy aprovechada, la del juez Juan Carlos Peinado, porque, bueno, con 40 años una entrevista siendo juez y realmente lo que él aprobó fue secretario de tercera de ayuntamiento. Si en los años 90 para acceder a juez se podía con una entrevista, imaginaros cómo se podría acceder a los secretarios de ayuntamiento de tercera. Aquí veis cuándo fue nombrado. Que no se ofendan aquí los secretarios que han accedido a través de oposición y demás. Quien se ofende, quien se pica, ajos come. Yo he sido magistrado y no me ofendo porque se diga que hay gente sin título poniendo sentencias. No me ofendo porque se diga, ni me ofendía, que había gente que se le metía por el cuarto turno, antes por el tercer turno y antes por entrevista, porque no era mi caso. Por lo tanto, si tú eres secretario de ayuntamiento y te ofendes por lo que digo, supongo que algo conocerás de cómo se movía el sistema. Y antes de hablar de la entrevista de Juan Carlos Peinado, este juez que ha tenido que ser corregido 1000 veces por la Audiencia Provincial, por el Tribunal Supremo, que no fundamenta, que no razona, que viola derechos fundamentales, que imputa indebidamente a ciudadanos, hay que decir que él, cuando estudió la carrera, cuando hizo la oposición para secretario de tercera, e incluso cuando aprobó, en ese momento no existía ni la ley orgánica actual del Poder Judicial del año 1985, ni existía el Código Penal actual del año 1994. Es más, cuando hizo la entrevista y le metieron para adentro, no existía el Código Penal, tampoco aún faltaban unos meses del código para que se publicara. Quizás por eso tiene unos grandes déficits de jurídicos el señor Juan Carlos Peinado y tiene que ser corregido de manera sistemática.
¿Quién creó, vamos a hablar un poquito antes de la entrevista, quién creó esta forma de poder acceder a ser juez haciendo una entrevista? Con méritos reconocidos que te les reconocía a saber quién, un tribunal. ¿Cuál era el mérito? Ser secretario de ayuntamiento y tener título de derecho. Con eso, para adentro en la carrera judicial. Curiosamente, eso no pasa para ser abogado del Estado, para ser registrador, para ser notario. Eso no pasa en esas carreras. En juez sí pasaba. ¿Y quién creó esto? No os lo vais a creer. A través de la Ley Orgánica de 1985. Los que seguís el canal ya lo sabéis. Pues uno de los ídolos actuales de la derecha, como es el señor Felipe González, ese señor progresista que iba a cambiar este país. Pues sí, evidentemente Juan Carlos Peinado entraría así y otros muchos, probablemente, si siguiéramos la trayectoria, encontraríamos conexiones con gente, accedieron así a ser juez. La excusa de este gran progresista era que, bueno, que como venían los jueces, eran franquistas, pues había que cambiar la carrera. En vez de hacer un sistema correcto, un sistema que no hubiera impunidad judicial, no, él lo que hizo fue pues que si este entró así, habría mucha más gente que entró así, con una entrevista. Y suponemos que en esos años 85, 86, 87, 88, ¿por qué márgenes se podían mover? En vez de establecer un sistema correcto, justo, para que los ciudadanos normales españoles fueran accediendo a la judicatura, se le ocurrió hacer esto a este señor. No se le ocurrió cambiar, modificar la Audiencia Nacional que se creó en el año 1977 y que simplemente cambió el nombre y que era el Tribunal de Orden Público. Ahí no le parecía que podía haber franquismo. Ahí no. Era cómo acceder. Y cómo acceder lo hizo que con una entrevista y méritos reconocidos por unos señores de un tribunal que nombrarían los consejos generales nombrados a su vez por los políticos, podías ser juez para siempre e incluso con el tiempo hacerte muy, muy famoso. Pues ese es el gran legado que hizo el señor Felipe González. Es el mismo que hoy dice que no se debe criticar a los jueces, que el sistema y demás, pero es el mismo que cuando él gobernaba, un tal señor X creó una banda paramilitar que llegó incluso a hacer dejar de respirar a personas y fueron condenados un ministro y un secretario de Estado. Y este señor tan respetuoso con los jueces les acompañó y les abrazó a estos presos cuando iban a entrar en la cárcel. Supongo que eso hay que tener una mínima memoria, pero es así. En aquel momento, este señor pues no parecía respetar mucho el Estado de Derecho o el supuesto Estado de Derecho. Incluso un día en una grabación dijo, estos jueces, nadie les dice lo que hay que hacer. Este hombre tan respetuoso con el Estado de Derecho. Es curioso, ¿no?, que este señor que cambió España, ¿no?, para que no la reconociera ni la madre que la parió, es el ídolo del partido contrario, o uno de los ídolos actuales del partido contrario. ¿Os imagináis que el señor Aznar fuera uno de los ídolos o referentes hoy del Partido Socialista? Curioso todo, ¿no? Estoy hablando de hechos objetivos, ni me parece bien ni me parece mal, yo creo que cualquiera puede verlo. Pues bien, gracias a este sistemita que creó este gran progresista, pues se podía entrar a través de una entrevista a ser juez. Y ya de ahí, una vez que te pones la toga, todas son negras. Pues bien, el señor Juan Carlos Peinado, como os he dicho, en el año 80-81, ya con 30 añillos, con 20 y muchos, perdón, pues consiguió ser secretario de tercera, primeros años 80. En los años 93, Juan Carlos, que llevaba unos años de secretario de ayuntamiento, vio la oportunidad, vio el cielo abierto y dijo, coño, convocan plazas para ser juez. 80 plazas convocaban se convocaban 120, pero 80 eran oposición libre, es decir, de los curritos tontos que se estudiaban una pecha de temas y luego tenían que hacer un curso práctico. Pero esos no eran nuestros, es que no eran de reconocida competencia. Pero 40 se reservaban para ser cubiertas por el concurso entre juristas de reconocida competencia que cuenten con 6 años al menos de ejercicio profesional. Aquí lo veis. Los tontos por la oposición libre a estudiar. Pero hay gente muy competente que con 6 años
con tener el título de abogado, por ejemplo, y ser secretario de ayuntamiento, ¿cómo acceden? Pues directamente te convocan a una entrevista. Así veis que por resolución de 20 de enero de 1994, el Tribunal Calificador del concurso de jurista ante reconocida competencia para la provisión de 40 plazas en la carrera judicial, que regula el mencionado concurso, ha resuelto convocar a entrevista a los siguientes aspirantes: Peinado García, Juan Carlos. Y las reuniones se harían en el Tribunal Supremo. No hay más, no hay más. Presentaron te convoco a las 40 plazas, me presentáis la documentación que presentaría este señor, soy secretario de tercera, tengo el título de Derecho, te convoco a entrevista y después de la entrevista no consta más. Directamente sale de la escuela judicial, eso lo veremos otro día, ya nombrado juez y al juzgado de Arenas de San Pedro. No se ha hablado porque yo estaba de vacaciones, pero yo hice una investigación larguísima que publiqué sobre los 5 cuadras de caballo de Peinado. Peinado no es simplemente un juez, tiene 5 cuadras de caballo pura sangre y compite en los principales hipódromos de Francia, concretamente en el hipódromo Longchamp, famosísimo. El día mediados de mayo ganó uno de sus caballos una carrera de 1.200 metros con un premio razonable, Canalejas, nombre que recuerda a un viejo presidente de principio de 1900 de España, y que fue tumbado por unos tiros por un anarquista en Madrid mientras estaba en la Puerta del Sol, precisamente, el señor Canalejas. Y Canalejas ganó en Longchamp. Y otros caballos suyos como Espronceda, por ejemplo, que también han corrido en hipódromo de París, concretamente Espronceda en la Test, en Burdeos. Com verà, m'he convertido en veig que s'hi pot dedicar a fer crítica. Carrera de caballos. Y son apasionantes las carreras de caballos. Sí. Le digo que son apasionantes, no porque yo apueste, pero sí yo las estoy mirando en Francia. Porque, sobre se les mira i tot. Sí, las miro, sí, son una carrera de caballos, son 1.200 metros, eso no dura nada, no. Tony, eso es un abrir y cerrar de ojos. Imagínense los caballos cómo corren y hacen lo que llaman la atropellada, que es un poco el bautismo, la utilización con que yo bauticé la última decisión de los pasaportes de Peinado sobre Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Yo dije, el juez Peinado ha hecho la atropellada, que en hípica quiere decir cuando un caballo se sale del montón, del pelotón, que va en tercera, cuarta o quinta posición, y en los últimos 100 metros, pum, arremete i gana la carrera. Hòstia, el veig molt posat, el veig realment. Li faran fer crítica del món del cavall, de les carreres de cavalls. Sí, bueno, pero hay que ver que el artículo 398, creo que es el 389, ya me olvido, estoy de vacaciones y por lo tanto de la ley orgánica del Poder Judicial, dice que solamente los jueces no pueden hacer actividad mercantil. Vaya. Solo pueden administrar, en todo caso, el patrimonio que le ha dejado su familia, de herencia y tal. Y veo que ante las puras sangres, que son puras sangres de su hija tiene una cuadra, el Juan Carlos Peinado García se llama la cuadra de Juan Carlos Peinado, su hijo también tiene una cuadra, hay otra cuadra que se llama Interlawyer, 5 cuadras de caballos, pura sangre, muy importantes, corren en Francia. On tributa el magistrat Peinado aquestes curses i aquests rendiments dels cavalls, on tributen? Bueno, yo no sé si tributan, eso es una buena pregunta, Toni. No, clar, és que, no la puedo responder. Si un jutge no pot rebre ingressos i té unes quadres de cavalls que generen ingressos, ha de tributar. La pregunta és on tributen aquests cavalls, aquests cavalls, aquestes curses de cavalls. Tributar, evidentemente, a España, ¿no? A la agencia tributaria, si son premios, porque pueden ser premios más grandes, más pequeños, pero, en fin, puede ser un premio, por ejemplo, los últimos premios que han sido de 20.000 euros. Yo no lo sé, pero a mí me ha apasionado, digamos, el hecho de que el juez Peinado tiene una parte de su actividad que se conocía en España, aunque algunos de sus caballos, como el caballo de la cuadra de su hija, Patricia Peinado, también han competido en el hipódromo de San Sebastián. Entonces, a mí me parece muy interesante.